Tu aire acondicionado está rugiendo. Es pleno julio. El termostato marca 76 grados. Lo bajas a 68 grados, esperando alivio inmediato. Pero sobre tu cabeza, en un espacio al que apenas subes 2 veces al año, la temperatura ya ha superado los 140 grados Fahrenheit. Ese calor no desaparece. Se queda ahí, acumulándose, presionando hacia abajo como una manta invisible que nunca se enfría. La parte trasera de tu cuello está húmeda. Caminas por el pasillo y sientes el suelo tibio bajo los calcetines. Ese ático, que debería proteger tu casa, está haciendo exactamente lo contrario. Está cocinándola. Cada hora que ese calor permanece atrapado, tu contador eléctrico gira sin descanso, y en algún lugar, alguien cobra dinero gracias a ese diseño defectuoso que nunca cuestionaste. Hace más de 200 años, los Amish resolvieron este problema sin electricidad, sin ventiladores, sin sistemas complejos. En lugares como el condado de Lancaster o Holmes, construyeron casas que podían mantenerse frescas en pleno verano, con apenas $4 en materiales y aproximadamente 1 hora de trabajo. No era magia, era comprensión profunda del aire, del calor y del comportamiento natural de ambos. La primera vez que entré en una de esas casas Amish, cerca de Millersburg, en medio de una ola de calor de agosto, subí al dormitorio del segundo piso esperando encontrar algún tipo de ventilación oculta. No había ventiladores, no había rejillas modernas, nada que indicara tecnología avanzada. En mi propia casa, un sistema de aire acondicionado central de 3 toneladas me costaba alrededor de $240 al mes. Sin embargo, esa habitación Amish en el segundo piso era notablemente más fresca que la mía. No había ninguna máquina funcionando, ningún ruido, ningún gasto. Aquello no tenía sentido, hasta que empiezas a mirar más de cerca. Quiero mostrarte exactamente qué están haciendo. ¿Qué documento encontré en un archivo universitario de 1943 que confirma que esto funciona? ¿Y por qué casi nadie habla de esto hoy en día? Porque si ya tienes una casa, esto te afecta directamente. No necesitas reconstruir nada. No necesitas gastar miles. Solo necesitas entender qué está pasando sobre tu cabeza y cómo corregirlo con una solución que cuesta menos que un café. Aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca al pensar en el ático. Creen que es simplemente otra parte de la casa, un espacio muerto donde se guarda lo que ya no se usa. Pero en un diseño bien pensado, el ático nunca fue concebido como una extensión habitable. Es una zona de sacrificio, una capa intermedia diseñada para absorber el castigo directo del sol, para que las habitaciones debajo puedan mantenerse estables, frescas y habitables, incluso en los días más calurosos del verano. El problema es que, a partir de aproximadamente la década de 1960, la forma en que se construyen las casas cambió drásticamente. El ático dejó de ser un amortiguador térmico y se convirtió en una trampa de calor. Los constructores comenzaron a sellarlo casi por completo, a rellenarlo con el aislamiento más barato disponible y a instalar ventilaciones mínimas que en muchos casos ni siquiera cumplían su función correctamente. Se colocaban pequeños respiraderos en los aleros, conocidos como soffits, junto con una ventilación en la cumbrera del techo. Sobre el papel, parecía suficiente. En la práctica, era un sistema incompleto, incapaz de manejar el volumen real de calor acumulado. Pero en lugar de corregir el diseño, la solución fue otra: venderte un sistema de aire acondicionado más grande. Ese es el punto de quiebre. En lugar de diseñar casas que funcionaran naturalmente con el entorno, se empezó a depender de máquinas para compensar errores estructurales. Y una vez que introduces una solución mecánica, dejas de cuestionar el problema original. Los Amish nunca cometieron ese error. Y no porque fueran más avanzados tecnológicamente, sino porque no tenían otra opción. No contaban con aire acondicionado eléctrico como respaldo. Cada decisión de construcción debía funcionar bajo condiciones reales, con calor real, sin ninguna máquina que pudiera salvar un mal diseño. Eso obligó a desarrollar soluciones que no solo funcionaban, sino que eran sostenibles a largo plazo. Sistemas que aprovechaban principios básicos de la física,
como el movimiento natural del aire caliente y frío, sin necesidad de energía externa. Y la técnica más importante que utilizaron, una que probablemente hayas escuchado mencionar a generaciones anteriores, tiene un nombre antiguo, la cúpula o cúpula. Pero no estamos hablando de la versión decorativa que ves hoy en día sobre garajes modernos o edificios de lujo. Estamos hablando de una estructura funcional, diseñada específicamente para resolver el problema que ahora estás pagando cada mes. Una cúpula funcional no es un adorno, es una herramienta. Es una pequeña torre de madera colocada en el punto más alto del techo, con aberturas en los 4 lados, generalmente en forma de persianas inclinadas, diseñadas para permitir la salida del aire sin dejar entrar la lluvia. Pero lo más importante no es lo que ves desde afuera, es lo que ocurre dentro. Desde esa cúpula desciende un conducto vertical limpio, directo, que conecta con el ático. Y en algunos casos incluso se extiende hasta el pasillo del segundo piso. Ese conducto es el corazón del sistema. Es el motor invisible que hace que toda la casa respire. Porque hay una ley que nunca falla. El aire caliente siempre sube, siempre. No importa el tipo de casa, el clima o los materiales. Si el aire se calienta, asciende. El problema en la mayoría de los áticos modernos es que ese aire no tiene a dónde ir. Se acumula bajo el techo, atrapado, presionando constantemente hacia abajo, irradiando calor a través del yeso del techo y filtrándose lentamente hacia los dormitorios durante toda la noche. En una casa Amish, la cúpula cambia completamente esa dinámica. En lugar de quedar atrapado, el aire caliente encuentra una salida natural. Asciende por el conducto, se concentra en el punto más alto y escapa a través de las aberturas. Ese movimiento crea una ligera presión negativa dentro del ático, lo que a su vez succiona aire más fresco desde las ventanas inferiores de la casa. Este fenómeno tiene un nombre técnico: efecto chimenea o stack effect. Los ingenieros lo llaman ventilación impulsada por flotabilidad. Pero para los Amish no es teoría, es simplemente la forma correcta de construir una casa. Encontré un documento que confirma todo esto. Un informe del Servicio de Extensión de la Universidad de Florida, fechado en 1943, en plena guerra, cuando el aire acondicionado era un lujo y la gente tenía que pensar con claridad sobre el calor. Ese estudio documentó reducciones de temperatura de entre 14 grados y 19 grados Fahrenheit en habitaciones del segundo piso cuando se instalaba una cúpula funcional en casas de estructura de madera. 14 a 19 grados de diferencia, sin un solo watt de electricidad. Ese documento permaneció archivado durante más de 80 años. Mientras tanto, millones de personas, incluyendo probablemente tú, han estado pagando miles de dólares en facturas eléctricas para lograr resultados peores que los que una simple apertura en el punto más alto del techo puede conseguir de forma natural. Y aquí es donde todo empieza a incomodar un poco. Porque cuando entiendes esto, no puedes evitar hacerte una pregunta simple. Si funciona tan bien, ¿por qué dejó de usarse? Ahora, podrías estar pensando, está bien, la cúpula funciona. Pero instalar una en mi casa no es algo que pueda hacer este fin de semana. Y tienes razón, no es una solución rápida ni económica para la mayoría de las personas. Pero aquí es exactamente donde entra la segunda pieza de este sistema. Y es la parte que realmente cambia todo. Porque aquí es donde aparece ese famoso costo de $4. Dentro de los áticos Amish, justo donde las vigas del techo se encuentran con la viga de cumbrera, ellos fijan tiras de tela de algodón sin tratar. No es un material sofisticado, no es tecnología moderna. Es simplemente muselina de algodón, el mismo tipo de tela que puedes comprar en cualquier tienda por aproximadamente $1 por yarda. Con alrededor de 4 yardas, puedes cubrir la línea de cumbrera de un ático promedio de una casa de 1,600 pies cuadrados. En total, unos $4. Eso es todo. La primera vez que vi esto, no lo entendí. Parecía demasiado simple. ¿Cómo puede una tela delgada tener algún impacto en un espacio que alcanza temperaturas de hasta 160 grados en el techo durante un día de verano? La respuesta está en cómo se comporta el calor radiante. Cuando el sol golpea las tejas,
la superficie del techo se calienta intensamente. Ese calor no solo se queda en la superficie, se irradia hacia abajo en líneas rectas, atravesando el espacio del ático y golpeando directamente cualquier superficie debajo, incluyendo el aislamiento del suelo y, finalmente, el techo de tus habitaciones. El problema es que el aislamiento tradicional no bloquea bien el calor radiante. Está diseñado para reducir la conducción, no la radiación. Y ahí es donde entra la muselina de algodón. Esa tela actúa como una barrera radiante natural. Durante la noche, absorbe una pequeña cantidad de humedad del aire. Durante el día, cuando el calor aumenta, esa humedad se evapora lentamente, creando un efecto de enfriamiento justo en la zona más caliente del ático. Es el mismo principio que una tela húmeda en la parte posterior de tu cuello en un día caluroso, solo que aquí se aplica directamente en el punto donde el calor se origina. La familia Amish con la que me quedé en Berlín, Ohio, ha estado usando este método durante 4 generaciones. No lo aprendieron de un manual moderno. Lo heredaron. El abuelo me explicó que su propio abuelo lo había aprendido de un cantero menonita que emigró desde la región del Palatinado en Alemania en 1847. En Europa utilizaban lino, pero cuando llegaron a Pensilvania, el algodón era más barato, así que hicieron el cambio. La técnica cruzó el océano en un barco. Nunca fue patentada, nunca fue comercializada, y por eso, hoy en día, casi nadie sabe que existe. Y aquí es donde la historia empieza a volverse incómoda. Porque una vez que entiendes lo simple que es esto, no puedes evitar hacerte una pregunta directa. ¿Por qué nadie te lo dijo antes? Tu padre no lo sabía. Tu contratista no lo mencionó. El hombre que instaló tu último techo tampoco lo dijo. O si lo sabía, tenía todos los incentivos del mundo para quedarse callado. Porque hay algo que debes entender con total claridad. Hay industrias enteras que se benefician cuando tu ático funciona como un horno. La compañía eléctrica es la primera. Cada grado de calor que atraviesa tu techo obliga a tu aire acondicionado a trabajar más tiempo. Un sistema central típico de 3 toneladas consume aproximadamente 3.500 vatios cuando está en funcionamiento continuo. Si ese sistema trabaja 4 horas extra al día durante los meses de verano, estás pagando entre $60 y $90 adicionales al mes. Dinero que simplemente no gastarías si tu ático estuviera ventilando correctamente. Ahora, multiplica eso por aproximadamente 140 millones de viviendas unifamiliares en Estados Unidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares generados cada año, no por comodidad, sino por ineficiencia estructural. Los fabricantes de tejas también ganan, porque un ático sobrecalentado destruye el techo desde abajo. El asfalto se ablanda, los gránulos se desprenden, y lo que debería durar 30 años, se convierte en un techo de 15 años. Terminas comprando el doble de materiales a lo largo de tu vida. La industria HVAC gana. La industria del aislamiento gana. Incluso ciertos comités de normativas de construcción, que en la década de 1970 empezaron a tratar las cúpulas como elementos decorativos en lugar de funcionales, reciben apoyo de las mismas industrias que se benefician de un sistema que no respira. Y no, esto no es una conspiración, es algo más difícil de enfrentar. Porque una conspiración implica intención visible. Esto es un sistema que se formó lentamente durante más de 50 años, donde decisiones pequeñas se acumularon hasta enterrar completamente un conocimiento que antes era común en cada granja del país. Los Amish no conservaron este conocimiento porque fueran más inteligentes que el resto. Lo conservaron porque nunca permitieron que una industria externa les dijera cómo construir sus propias casas. Y esa es la verdadera lección. No están viviendo en el pasado. Están viviendo en una versión del presente que el resto de nosotros dejó atrás, sin siquiera darse cuenta. Ahora, si ya tienes una casa y estás pensando que todo esto solo aplica a quienes construyen desde cero, quédate conmigo, porque esta parte es específicamente para ti. No necesitas instalar una cúpula para obtener la mayor parte del beneficio. Lo que necesitas es entender exactamente qué hace una cúpula y luego replicar ese efecto utilizando lo que ya tienes.
Una cúpula cumple dos funciones esenciales. Primero, permite que el aire más caliente escape desde el punto más alto de la estructura. Segundo, crea una zona de baja presión que atrae aire más fresco desde abajo. Si puedes reproducir esos dos efectos, puedes transformar completamente el comportamiento térmico de tu casa. Y puedes hacerlo en una vivienda construida en 1962, sin cortar un solo agujero nuevo en el techo. El primer paso es encontrar tus ventilaciones de hastial, conocidas como gable vents. Casi todas las casas construidas entre 1940 y 1990 tienen estas aberturas triangulares en los extremos del ático, cerca del punto más alto del techo. El problema es que en la mayoría de los casos están bloqueadas. Pintura acumulada durante décadas, nidos de aves, polvo o incluso aislamiento soplado que algún contratista dejó caer sin cuidado hace 30 años. Todo eso impide que el aire se mueva. Sube a tu ático en una mañana fresca. Lleva una linterna. Observa esas ventilaciones desde el interior. Si puedes ver la luz del día claramente a través de ellas, estás en buen camino. Si no puedes ver nada, acabas de encontrar una de las razones principales por las que tu casa se sobrecalienta. Límpialas. Retira cualquier obstrucción. Si tienen una malla vieja oxidada o cubierta de polvo, reemplázala. Una malla de aluminio nueva cuesta alrededor de $3 en cualquier ferretería. El segundo paso es el truco que aprendí de un carpintero Amish, llamado Eli Miller, en Mount Hope, Ohio. Me explicó que en la casa de su tío, colocaban una lámina de muselina de algodón blanco, la misma tela de $4 que mencioné antes, justo en el interior del gable vent que recibe más sol durante la tarde. La tela actúa como un filtro de radiación. Permite el paso del aire, pero bloquea gran parte del calor radiante directo que entra por esa abertura cuando el sol golpea el lateral de la casa. Y aquí está lo interesante. La tela se mantiene relativamente fresca porque el aire en movimiento elimina el calor antes de que pueda acumularse. Según él, el ático de su tío se mantiene aproximadamente 18 grados más fresco en agosto en comparación con casas vecinas en la misma carretera. El tercer paso es el que conecta todo el sistema: crear flujo durante la noche. Después del atardecer, cuando la temperatura exterior baja de 80 grados, abre ligeramente las ventanas más bajas de tu casa en el lado sombreado. No completamente, solo unos pocos centímetros. Luego sube al ático y asegúrate de que ambas ventilaciones de hastial estén despejadas. El aire caliente acumulado durante el día comenzará a ascender y salir por esas aberturas, creando una succión natural que arrastra aire fresco a través de tus habitaciones. Para la mañana, la estructura de madera de tu casa habrá liberado la mayor parte del calor almacenado. Eso significa que tu aire acondicionado no tendrá que luchar contra una masa térmica acumulada desde el día anterior. Todo este proceso toma aproximadamente 40 minutos de preparación la primera vez. El costo total es de $4 en tela, $3 en malla y $0 a partir de ese momento, por el resto de tu vida. Pero hay una capa más profunda en todo esto, y es probablemente la más difícil de aceptar, porque contradice casi todo lo que la construcción moderna te ha enseñado durante las últimas décadas. Los Amish no sellan sus áticos, no buscan atrapar el aire, no intentan convertir el espacio bajo el techo en una caja hermética. Al contrario, quieren movimiento constante. Quieren que el aire circule libremente, que entre y salga sin obstáculos, que transporte calor y humedad en lugar de permitir que se acumulen. Durante los últimos 40 años, la industria de la construcción en Estados Unidos ha impulsado exactamente la idea opuesta: sellar todo, rellenar cada grieta con espuma, envolver la casa en capas de plástico, crear una envolvente completamente cerrada. Y en un laboratorio, eso puede funcionar. En condiciones controladas, con variables perfectamente equilibradas, puede parecer eficiente. Pero en una casa real, durante un verano real, ese enfoque crea un problema invisible. Un ático sellado se convierte en una batería térmica. La madera absorbe calor durante todo el día. Pero como el aire no se mueve, ese calor no tiene forma de liberarse durante la noche. Así que permanece atrapado.
se acumula día tras día, semana tras semana, hasta que, a mediados de agosto, el ático deja de ser solo un espacio caliente y se convierte en una masa térmica que irradia calor hacia tus habitaciones las 24 horas. Los Amish resolvieron esto aceptando algo que la construcción moderna intenta evitar: que el ático respire. Utilizan madera sin cepillar, no secada en horno, porque ese tipo de madera retiene una pequeña cantidad de humedad que ayuda a regular la temperatura. No utilizan barreras de vapor en el ático, nunca. Colocan el aislamiento únicamente en el suelo del ático, utilizando materiales como paja suelta o lana. Ese aislamiento evita que el calor baje hacia las habitaciones, pero dejan las vigas del techo completamente expuestas. Eso permite que el calor suba libremente y escape hacia arriba, ya sea a través de una cúpula o mediante ventilaciones de hastial. Es un sistema completo. Cada parte depende de la otra. La construcción moderna rompe ese sistema en múltiples puntos al mismo tiempo. Aísla donde no debería, sella donde debería permitir flujo, y luego vende soluciones mecánicas costosas para compensar ese error. Si tienes aislamiento soplado pegado a las vigas del techo, ese es uno de los problemas. Si tienes una barrera de vapor instalada bajo el techo, ese es otro. Si tus ventilaciones están selladas con espuma, ese es el tercero. Corrige esos 3 puntos, en ese orden, y tu casa comenzará a comportarse como las casas que funcionaron durante más de 200 años sin necesidad de máquinas. Antes de darte la pieza final, hay algo que necesitas entender. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora, la cúpula, la muselina de $4, la ventilación del ático, no son soluciones aisladas. Son partes de un sistema más grande. Y ese sistema alcanza su punto más potente en un lugar donde la mayoría de las personas nunca pensaría buscar: la cocina. Me tomó 2 años encontrar el documento que explica esto con precisión. 2 años visitando archivos universitarios, hablando con bibliotecarios, revisando cajas que nadie había abierto en décadas. Y lo que encontré en la Universidad Estatal de Pensilvania cambió completamente la forma en que entiendo la ventilación natural. En el Archivo Agrícola de Extensión, en una colección de boletines publicados entre 1939 y 1951, hay un documento titulado Farm Bulletin No. 284. Fue escrito en 1946 por un profesor llamado Walter F. Schoff. El título es claro: Natural Cooling Methods for the Pennsylvania Farmhouse. Ese documento tiene 28 páginas, diagramas detallados, explicaciones técnicas. Pero lo más importante es un concepto que Schoff describe y mide con precisión: el Summer Kitchen Draft. En las casas tradicionales de Pensilvania, especialmente en comunidades Amish y menonitas, en condados como Lancaster, Berks y Lebanon, la cocina no estaba colocada al azar. Siempre se construía en el lado norte de la casa. Tenía su propia entrada independiente y había una ventana alta y estrecha colocada directamente frente a la puerta. Cuando la mujer de la casa cocinaba por la mañana, abría la puerta de la cocina y la ventana opuesta al mismo tiempo. El calor del fogón de leña comenzaba a subir y salía por esa ventana superior. Pero aquí es donde ocurre algo más importante. Ese movimiento de aire caliente hacia arriba crea un vacío parcial dentro de la casa. Ese vacío atrae aire más fresco desde las habitaciones ubicadas en el lado sur, donde las ventanas permanecen abiertas. No estaban simplemente ventilando la cocina. Estaban usando la cocina como un motor de ventilación para toda la casa. Schoff midió este fenómeno. En un día de julio de 1945, con una temperatura exterior de 92 grados, registró una corriente de aire constante de aproximadamente 2,5 millas por hora, atravesando la sala principal de una casa cerca de Ephrata, Pensilvania, sin ventiladores, sin electricidad, solo una fuente de calor controlada y 2 aberturas colocadas estratégicamente. Ese es el principio que quiero que entiendas, porque probablemente no tienes una estufa de leña, pero tienes una cocina, y lo que nadie te está diciendo es que puedes recrear exactamente ese mismo efecto hoy. Ahora, antes de cerrar, quiero responder a las 3 preguntas que inevitablemente aparecen
cuando alguien empieza a considerar este tipo de ventilación natural? Son preguntas válidas. Y si no las abordamos directamente, todo esto puede parecer demasiado bueno para ser cierto. La primera pregunta siempre es sobre la humedad. La gente dice, si abro las ventilaciones y dejo que el aire exterior entre libremente en el ático, ¿no estoy metiendo humedad? ¿No voy a tener moho, madera podrida, condensación? Es una preocupación lógica. Pero aquí está la parte que casi nadie menciona. Los Amish han estado haciendo exactamente esto durante más de 200 años en lugares donde la humedad de verano supera el 80% y los inviernos bajan por debajo de 0 grados. Y sin embargo, sus estructuras siguen en pie. Graneros de 1840, casas de 1860, vigas originales todavía secas y sólidas. ¿Por qué? Porque el problema no es el aire húmedo, el problema es el aire atrapado. Cuando el aire se mueve constantemente desde una entrada baja hacia una salida alta, el vapor de agua no tiene tiempo para asentarse, condensarse o penetrar en la madera. Simplemente atraviesa el espacio y sale. La segunda pregunta es sobre insectos y animales. ¿Abrir ventilaciones no atraerá avispas, murciélagos, ardillas? Los constructores tradicionales ya habían pensado en eso. No dejaban aberturas sin protección. Usaban mallas finas, originalmente hechas de crin de caballo o alambre de cobre, lo suficientemente densas para bloquear insectos, pero abiertas para permitir el flujo de aire. Hoy puedes usar malla de acero inoxidable con aperturas de 1/8 de pulgada. Eso evita la entrada de prácticamente cualquier animal, sin comprometer la ventilación. La tercera pregunta es la más delicada: código y garantía. Muchas personas temen que modificar la ventilación anule la garantía del techo o viole normativas. Pero la ventilación pasiva no solo es legal, es parte del estándar. Los códigos modernos requieren una cantidad mínima de ventilación. Generalmente un pie cuadrado de ventilación por cada 300 pies cuadrados de ático. Puedes superar ese mínimo sin problema. Y en cuanto a garantías, ningún fabricante prohíbe aumentar la ventilación. De hecho, advierten específicamente contra la ventilación insuficiente, porque eso es lo que daña los techos. Así que en lugar de perjudicarte, restaurar el flujo de aire protege tu inversión. Quiero dejarte con una última idea antes de terminar. Porque todo esto, la cúpula, la tela de $4, la ventilación del ático, el flujo desde la cocina, no trata realmente de materiales. Trata de independencia. Hace unos meses, me senté en una cocina en el condado de Holmes, Ohio, con un obispo Amish llamado Eli Miller. Hablamos durante 3 horas sobre tecnología, sobre construcción, sobre por qué su comunidad hace las cosas de manera diferente. Y dijo algo que no he podido olvidar. Dijo, la gente cree que rechazamos la tecnología porque le tenemos miedo. Pero no es así. Rechazamos la tecnología que nos hace dependientes. Dependientes de personas que no conocemos, de sistemas que no podemos reparar, de compañías que no se preocupan por nuestras familias. Luego hizo una pausa y añadió, aceptamos la tecnología que podemos entender, construir y mantener nosotros mismos. En ese momento entendí que todo lo que había estado investigando no era solo sobre cómo enfriar una casa. Era sobre recuperar una capacidad que habíamos perdido. Durante décadas, hemos entregado nuestra comodidad a sistemas externos. Hemos aceptado pagar cada mes por algo que antes sabíamos hacer con nuestras propias manos. Y el costo no es solo dinero. Es la sensación de no poder resolver un problema básico sin depender de alguien más. No perdiste este conocimiento por accidente. Se fue diluyendo con el tiempo, generación tras generación, hasta que terminaste pagando cientos de dólares al mes por hacer mal lo que tus antepasados hacían gratis. Así que este fin de semana, sube a tu ático. Mira tus ventilaciones. Observa qué está bloqueado. Y empieza ahí. Porque esto nunca fue solo sobre mantener tu casa fresca. Fue sobre recuperar algo que siempre te perteneció.